José Luis Pirela. ¿Tú sois familia de Pirela? Los Pirela todos somos familia. Sí. Sí. Ajá. Esa es toda una familia muy larga donde... Pero tú ¿qué se cantas? dice? No, yo en el baño a veces. Pero le metéis al bolero. Bueno, a Y al veces, llanto y al sufrimiento. a la inspiración le meto. Ok. Ajá, analízame, José Luis Pirela con nosotros, analízame esto que pareciera, digamos también, hemos analizado algo, no vamos a tener una oposición un ratico. Henry Falcón ha venido teniendo una actitud muy prudente sobre la crisis actual. Inclusive, hay gente que lo acusa. Ese es Arias Cárdenas 2. Porque Henry está viendo que hay un sector que se le murió al chavismo, pero que no coge por la oposición. Y él está tratando de hablar de ese sector. Esa es la verdad. Pero aparte de eso, hay otro sector, María Corina, Leopoldo y Ledesma, que insisten en la salida, en el documento de la transición y todo eso, y han sido víctimas de la represión y de prisión. Y hay otro sector, está Capriles y factores de la MUD, que está montado en el juego electoral y en la Asamblea Nacional. Y todo pareciera, la última encuesta de Data Análisis pone a Leopoldo López con 20, Capriles con 17 y Henry Falcón con 13. Ese es el cuadro que vamos a ver, porque aún cuando a la gente no le gusta, no falta mucho para el 2012, tú sabes que en Venezuela no hay cambio político si no hay un candidato presidencial que lo represente. O sea, aquí no se gana el poder con guerra, aquí se gana con liderazgo. Así es. Revísalo, revisa la historia de Venezuela y siempre vas a encontrar que los cambios se dan con un hombre que simboliza el cambio. Ciertamente, ¿Cómo ves tú todo eso? Ciertamente las rutas del poder van definiéndose con temas de liderazgo. Yo comparto con Henry elementos de prudencia y elementos de convocar a la reconciliación. Imagínate tú que nosotros mañana ganamos desde la oposición las elecciones parlamentarias, renovamos los poderes y desatamos en el país una cacería de brujas. En vez de promover cambios que impulsen la gobernabilidad, que le presenten soluciones a los problemas de la gente, que se rescate el aparato productivo, que se reactive la economía, que las instituciones funcionen, que se pueda combatir el problema de la inseguridad, dándole celeridad al Poder Judicial, dándole celeridad a las investigaciones y al combate contra el delito, que es necesario, renovando de verdad y no maquillando los cuerpos policiales que hoy están integrados en buena medida por sicarios, traficantes de droga, ladrones, cobradores de vacuna y cuanta lacra uno puede imaginar está metida allí. Si nosotros no podemos pretender convertirnos en alternativa frente al desastre rojo, persiguiendo a gente inocente, persiguiendo a un pueblo que igualito sufre. Mira, no hay leche en la casa del chavista y no hay leche en la casa del opositor. No hay aceite, no hay mayonesa, no hay papel toalé, no hay toallas sanitarias, no hay pollo. Bueno, todo eso lo sufrimos en general todo. Y eso tiene que ver con el deterioro del gobierno y con la pérdida de apoyo popular, porque definitivamente los chavistas del pueblo están entendiendo que este modelo fracasó. Que no tengan claro cuáles son las causas. Yo tengo una visión de cuáles son las causas. Yo creo que esto comenzó a fracasar desde el 15 de diciembre del 2006, después de la reelección del comandante Chávez, cuando él anuncia partido único, que no es otra cosa que un instrumento para imponerle a la sociedad el pensamiento único y una política estatista y confiscatoria que liquida la economía privada. Esas para mí fueron las dos vertientes que nos llevaron, causales, que nos han llevado a la crisis que hoy estamos viviendo. Ahora, que hayan aproximaciones en el seno de la Mesa de la Unidad de grupos. Bueno, la Mesa de la Unidad tiene una riqueza extraordinaria que es la diversidad. Para mí la diversidad es una riqueza, no es un problema. No tenemos que estar totalmente de acuerdo en todos para transitar unidos. Yo creo que hay sectores de izquierda democrática, sectores progresistas, hay sectores socialdemócratas, hay sectores socialcristianos, y la gente que más se parece se acerque. ¿Hay derecha en la oposición? Sí, claro, hay una derecha, la hay. Yo no creo que en Venezuela no hay ultraderecha organizada desde mi punto de vista. Quizá en los sectores militares haya una ultraderecha organizada, militares gorilones que andan cazando una oportunidad, y que de eso es que se tiene que cuidar Maduro, no de nosotros. Porque esos militares gorilas ven una situación en la que se puedan montar al estilo de Pinochet y se montan y me veré con Maduro en la celda, ¿no? Porque los recogerán a ellos y nos recogerán a nosotros. De eso también tenemos que cuidarnos, porque eso ha ocurrido en la historia. Entonces,
yo pienso que el acercamiento, por ejemplo, entre Avanzada Progresista y el movimiento progresista que nosotros conformamos, bueno, tenemos hasta orígenes comunes. La cercanía... Además, cuando Henry se fue del chavismo, en Lara lo hizo con el PPT, así es. Claro. El acercamiento con un Nuevo Tiempo obedece también a que una buena parte del Nuevo Tiempo vienen, digamos, de la ala izquierda de Acción Democrática, algunos, y otros vienen del MAS, de la Causa R, etcétera, de diversos grupos. De manera que ahí hay un problema de identidades. A mí me parece que eso permite que, preservando la unidad que es necesaria, que es indispensable, si no hay unidad, sí es verdad que ahí no habría esperanza, pero preservando la unidad es importante que los socialcristianos se acerquen y construyan un núcleo de análisis, que los socialdemócratas se acerquen y construyan, y que la izquierda, el sector progresista de la oposición, pueda también acercarse en términos de darle lectura a esta problemática que tenemos en el país, esta crisis, y que la diversidad de lecturas permitan análisis profundos que nos acerquen a la verdad. ¿Cómo analizas tú el comportamiento de José Vicente Rangel, que llevó a Cheme, a ese personaje, el día domingo, que agarró las encuestas que siempre las utilizaba para decir que el gobierno le iba bien? Está chévere el gobierno. Ahora todo lo contrario. Ahora José Vicente anda diciendo que por qué el gobierno no investigó las cuentas suizas. Pareciera que hay un ruido ahí. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, eso es parte de la propia lucha interna y del intento que José Vicente hace por lavarle la cara al gobierno con altura, con cierto estilo. Evidentemente Chemel manejó unas cifras acariciando al gobierno de una manera suave. No, Chemel, lo que tienes que decir es la cosa clarita como es, hermano. No es 7 de cada 10 están preocupados por el país, no, 7 de cada 10 saben que este país está mal y va para peor si no hay una rectificación profunda, y este gobierno no ha dado demostraciones de querer rectificar. Esa es la verdad. Entonces, aquí tú no vas a reactivar la economía. Aquí no se acaba el problema de la carestía, el problema el problema de la escasez, si tú no cambias el modelo, porque el modelo no sirve, el modelo fracasó, el modelo confiscatorio que espantó la inversión en Venezuela, la inversión nacional y extranjera, el modelo estatista, el modelo de perseguir, y ahí están los ejemplos, los podemos poner. La industria cementera en un 80% la estatizaron. Conclusión, 40% menos de la producción de cemento. Y no consigue nadie, Kiko Bautista, mira, un solo saco de cemento. Que la gente regulado. Primero Justicia se fue para Aceites Diana, para Café de Fama de América, todo eso que ellos agarraron, nada, entonces empezó a pelar. No hay nada. Entonces, quebrada. vas para las empresas Lácteos Los Andes y palo abajo. La mejor manera de evaluar una industria láctea que produce productos como esos es que tú vayas a una panadería. Cuando tú no los ves en los anaqueles de la panadería es porque no existen, porque ese es su principal mercado. Cuando tú vas al sur del lago, donde hay tierras prodigiosas, donde Dios se quedó dormido a lanzar riqueza, tú te consigues con la Hacienda Bolívar como un ejemplo de las múltiples que hay en el país. La Hacienda Bolívar producía 7.000 litros de leche diarios. Kiko hoy produce 300 y va para los abajo. Entonces, ese modelo fracasó. Maduro fracasó. Rectifica. Y no lo hace. Mira, entonces, si no lo hace, no hay cambio. Marea Socialista, aquí está Nimmer con Jaime Barreto, le recomiendo su programa en este canal. Ellos dicen, fíjate, claro, ellos dicen que se le pegan a Maduro en la teoría del golpe, porque para ellos la oposición, tanto el sector radical como el otro democrático, son lo mismo y que los dos lo que quieren es salir Maduro. Pero cuando van al análisis de la situación, le advierten a Maduro que la crisis económica es muy fuerte, que hay errores en la conducción del Estado, que Maduro no puede volverse autoritario, que tiene que preservar la democracia, y se meten en unas críticas interesantísimas. Pero eso es un sector del chavismo. Claro. Es un sector del chavismo que le está diciendo a Maduro, rectifica. Que está haciendo crítica. Que le rectifica. Sí, pero cuando tú te le dices a Maduro, rectifica, tienes que decirle, rectifica en lo económico, rectifica en lo político, rectifica en lo institucional y rectifica en la forma de relacionarte con la sociedad. Porque no es imponiéndole el pensamiento único a la sociedad que tú vas a lograr conciliar la sociedad para la búsqueda del consenso. Mira, los grandes pensadores, por eso es que el modelo no es socialista ni revolucionario. Mira, los pensadores te dijeron cosas que entran en contradicción con lo que ellos han hecho. A ver, nómbrame uno. Te voy a citar el más universal, Carlos Marx. ¿Qué dijo Marx? Marx dijo
que para construir una sociedad socialista es necesario que el capitalismo alcance los mayores niveles de desarrollo productivo. Estos liquidaron la producción. Imposible construir socialismo por esa vía. Gramsci estableció que la nueva hegemonía en una sociedad de cambios, en una sociedad revolucionaria, había que construirla desde la perspectiva del consenso. Eso se llama diálogo, eso se llama debate. El bloque social histórico. No. Entonces, el bloque social histórico. Entonces Una alianza de clases. tú estás hablando de cuál socialismo aquí. Aquí no hay socialismo. Lamentablemente, el socialismo entró en el desprestigio y en la vorágine de esta máquina destructiva que ha liquidado este modelo. Si gana la oposición, están en juego las conquistas que Chávez le dio a la gente en cuanto a la atención, al protagonismo, las misiones, eso está en juego, se acabaría todo eso. Pero ¿por qué tiene que estar en juego las conquistas sociales de la gente? ¿Cómo tú crees que, quién va a respaldar que le quitemos a los pensionados sus pensiones? Lo que hay que darle más platica. No, a los pensionados lo que tenemos es que darles, a los viejitos, que ya produjeron por el país, que pusieron el lomo para construir este país, lo que tenemos que darles es medicina, lo que tenemos que darles es una tarjeta alimentaria para que esos viejos coman mejor y prolonguen una vida digna. Eso no puedes liquidarles esa conquista, al contrario, hay que mejorarla. Tenemos que pero para mejorarla necesitamos diversificar la economía, estimular el aparato productivo, producir, bajar los niveles de importación, levantar esa medida de control de cambio. Ningún país del mundo ha tenido control de cambio 12 años. Las medidas de control de cambio las toman los gobiernos como elemento de emergencia en unos meses para controlar una fuga exorbitante de divisas. Por esa vía llegó Chávez al control de cambio. Pero prolongar el control de cambio 12 años, más de una década, eso es sencillamente destruir la economía. Tiene efectos perversos. Mira, José Luis, para hablar de todo un poquito. Una alcabala para conseguir dólares. Tú sabes que Mixi de Ledesma publica que Izarra va a renunciar porque Izarra está casada con la hija de ella. Es de la familia. No tenemos nada contra el amor. Pero no solo no renunció, sino nada que ver. O sea, lo que hizo fue que se acomodó. No, yo renuncié. Se acomodó en la silla. No dijo ni pío, no protestó por la como decían con Maduro, Maduro se va y lo que se va es acomodando. No, bueno, eso es normal. Pero eso tiene que ser como feo, chico. Pero eso es normal. Él tiene una posición política, su suegro tiene otra. Pero ¿es su suegro? Bueno, es su suegro, pero tendrá que irlo a visitar como suegro en la cárcel, pero hay que respetar la posición que cada uno tiene. Él es un hombre del gobierno, Ledesma es un hombre de la oposición, eso hay que respetarlo. Las posiciones políticas de cada quien asume las posiciones políticas con todos sus riesgos. Frente a un gobierno autoritario, quien no tenga en la agenda que puede ser preso, que puede ser investigado, que puede ser calumniado, que puede ser perseguido, entonces no saben qué mundo anda. Mira, hay riesgo en el país de default. También hay unos economistas que dicen que se acabaron los dólares, se acabó la plata, que esto está quebrado. ¿Ese riesgo es real? Yo creo que todavía no, porque el petróleo se va a estabilizar en unos 40, 45 dólares el barril durante unos meses, y una vez que se produzca eso que yo llamo el nuevo realineamiento geopolítico, va a haber un efecto rebote en el ingreso petrolero y el petróleo va a volver a subir a unos precios quizás no de 100, 120, pero sí a un precio de 80, 90, y me atrevo a apostar eso con quien sea. Yo oí un analista que él decía lo siguiente, fíjate. Uno, el petróleo pesado que empezaron a sacar los americanos, que por los altos precios del petróleo se le hizo posible y que llegaron a hacer autoabastecer al mercado americano, que fue una política de Obama, además de otras medidas de conservar la energía. El dólar, después de la crisis, de los créditos de vivienda, de la burbuja, el dólar ahorita está mucho más estable que el euro, mucho más. Pero además de eso, los chinos pararon su crecimiento. Bueno, venían y se pararon, por lo cual la demanda de petrolera disminuyó. Claro, van a tratar de consolidar para equilibrar. Él decía que toda esta situación, y además la inteligencia árabe, que está jugando también a evitar el desarrollo de nuevas tecnologías. Están en su legítimo juego, hermano. Él decía que el petróleo podía llegar a 20, que podía llegar a 20. Pero no llegó, no ha llegado. No, a finales de año. No ha llegado, al contrario, en estos tiempos más bien está en los 40 estabilizándose allí, y yo creo que no va a modificarse mucho ese cuadro. ¿Tú no lo ves bajando sino ahí? No, es que Ahora, ¿cómo hace un gobierno que tenía a 110 el barril para gobernar
con $1.40, cuando tienes Petrocaribe regalado, tienes Bueno, tantos perdón, compromisos. vamos a hablar de Petrocaribe. Fíjate, el convenio de Petrocaribe, ¿cuál es su espíritu y propósito? El convenio de Petrocaribe tiene su génesis en la Cuarta República, en el Pacto de San José, donde México y Venezuela, Ayudaban a los junto demás. con Colombia, incluso ayudaban a los países más pobres con petróleo, con facilidades, para que esos pueblos tuvieran energía barata y tuvieran gasolina barata. Pero el acuerdo de Petrocaribe, el acuerdo Cuba-CARICOM, es una estafa. ¿Y por qué digo que es una estafa? Porque esos gobiernos han recibido petróleo barato de Venezuela y sus pueblos siguen recibiendo gasolina y energía cara. En Cuba, Nicaragua, En Cuba Ecuador. montaron una empresa petrolera, chicos. Ya va ese, vamos a hablar de eso. Hasta montaron Cuba, una industria. Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, todos los que suscriben esos acuerdos, la gasolina es más cara que en Estados Unidos. ¿Cómo tú explicas eso? Ajá. Si Estados Unidos compra petróleo a precio estándar en el mercado mundial y vende la gasolina más barata que Cuba, que la compra a precio preferencial. Hay chanchullo. Evidentemente hay una estafa y evidentemente los cubanos han hecho una triangulación del petróleo venezolano cuando se llevan 120.000 barriles y utilizan 20, 30 para el mercado interno y los otros los desvían en el mercado negro. Esa triangulación, ¿a quién se la venden? A terroristas y países en guerra. ¿Quién más va a comprar petróleo aquí? Por cierto, hoy hay un video circulando en las redes del asesinato de un muchacho en el Táchira. Nosotros no lo pusimos porque horrible. Es muy feo, ¿no? Y bueno, hay quien practica el periodismo, pero lo cierto es que eso que ocurrió en el Táchira tiene que ser investigado, tienen que ir detenidos los oficiales, los involucrados en ese hecho, porque dejar eso impune o empezar a cerrar medios y a perseguir a todo el mundo, porque se trata de la misma conspiración, es grave para el país. No, eso no va a engañar a nadie. Yo creo que el gobernador ¿Qué va a hacer el gobierno Mora, con ese? mira, el gobernador Bielma Mora y la ministra del Interior deben dedicarse a investigar y lavarse la cara frente al país, frente a un atroz asesinato de un muchacho, de un hijo de este país, que no merece seguir este país presenciando espectáculos tétricos como el asesinato de sus muchachos. En todos los tiempos, desde Gómez para acá, los estudiantes venezolanos han salido a la calle a protestar, pero los gobiernos no mandan grupos selectivos a asesinar, ni tampoco permiten que pequeños grupúsculos radicales que viven amparados en el poder hagan eso a motus propios. De manera que están obligados a decirle al país la verdad sobre el crimen de ese muchacho. Porque además, dice mi amigo Carlos Melo que Venezuela se está mexicanizando, porque aparecieron otros muchachos también, unos estudiantes allá en Katia, en una zona por allá, asesinados, bueno, aquí ocurren unas cosas horribles. Además, totalmente impunes. Porque ellos hablan de que hay que acabar con la impunidad de la oposición, pero el crimen es impune. Claro. Hay que matar a cualquiera, chicos. Bueno, pero no solo eso. Mira, nosotros estamos haciendo una investigación sobre asesinatos de estudiantes, sobre asesinatos de dirigentes sindicales, sobre asesinatos de funcionarios policiales y militares que tienen que tener un origen oscuro. Y pronto lo vamos a presentar en el país. Eso espero. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación. Yo le dije que José Luis es muy ameno hablando. Dígame si estuviéramos en un lugar de esos... Porque hay gente que se molesta cuando uno le dice no y le echa broma porque cree que la situación del país está tensa. Yo lo que le digo a la gente es no pierda la esperanza, no pierda la sonrisa, que este país va directo al cambio. Seguro. Aquí el cambio no lo para nada. Hermano, mira, cuando a los pueblos les matan una esperanza, se levantan a construir una nueva. Los pueblos nunca sucumben en la desesperanza, nunca. Eso no ocurre en la historia. Y eso equivaldría, dejarse arrinconar a la desesperanza, equivaldría a que un pueblo se suicidara, y eso no es posible. Así es. Gracias por estar con nosotros en vertvnoticias.com.